El culto es un momento en el cual los que están aliados perdón, están liderados por Dios están escuchando. Mientras vivimos en este mundo, las personas están viviendo muchos problemas. Cuando los problemas vienen a este mundo es porque las personas no conocen a Dios y están separadas de Dios. Y hemos hecho el mensaje del campo, pero ahora vamos a hablar sobre el Evangelio y nuestro estatus de vida. La vida de estilo que tenemos estamos hablando de las 24 horas que tenemos en nuestra vida diaria. La vida cristiana, el camino de fe, no solamente habla de la vida diaria dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia en todas horas. Y mientras hablamos de la vida, nos dice de cómo nosotros podemos encontrarnos con Dios. Dios creó al humano. Dios creó el humano en la imagen de Dios como un ser espiritual. Es por eso que el hombre solamente está feliz cuando están viviendo con Dios. Pero porque muchas personas en el mundo no saben a Dios, no han encontradose con Dios, es por eso que siguen en esos problemas. Y estamos dando la dedicación a los oficiales el día de hoy. ¿Por qué cree que Dios nos ha dado este trabajo, este restauro? Tienen que saber qué tan importante es importante restaurar esto con Dios. Dios, Dios nos dio el camino para conocer a Dios. Pero, pero hay muchas personas que están viviendo en problemas. Y Dios nos ha dado esos oficiales y restauros para poder estar llenos de la iglesia y también para estar en culto en la iglesia y fuera de la iglesia para poder salvar el mundo. Entonces, aquellos que están recibiendo de los oficiales no están haciendo tu trabajo, pero que encuentren el trabajo que son llamados por Dios. No podemos descubrir la razón por la cual Dios ha llamado a usted a la iglesia y por qué ve problemas. Entonces las cosas durante la semana yo me estoy preocupando, pero cuando voy a la iglesia tengo que trabajar. Pero si usted piensa de esta manera, entonces pierde las cosas importantes. Para poder salvar el mundo, el reino de Dios, Dios nos ha dado y nos ha encargado el trabajo de Dios. Usted tiene que ir a su trabajo principal y luego a su otro trabajo. Su trabajo principal es restaurar, estar con Dios, llevar el trabajo de Dios. Y su trabajo del mundo es el trabajo que usted va a llevar para poder sostener el trabajo que Dios le ha dado. Oro que en este momento sea el momento que usted pueda confirmarlo. Porque si necesitamos Dios, no importa qué tipo de problema veamos, estaremos bien.
Tiene que disfrutar estar con Dios. Después de que conozcamos a Dios, aún así nosotros perdemos a Dios y vivimos una vida de no creyente. Cuando su familia vive en una casa, y su familia ah, son muy... ah, en la familia hay personas que se quieren mucho y se tratan bien, pero hay personas que también se enojan entre sí y se pelean, porque esa es nuestra naturaleza. Y nosotros decimos esa una relación anormal. Pero mientras que usted conoce a Dios, su relación con Dios es diferente. Amén. Amén. Estamos anticipando las respuestas. Usted tiene que estar con Dios 24 horas y para siempre. Si usted vive dos vidas separadas, después de conocer a Dios, su vida que estar con Dios y la vida en el mundo, entonces va a ser difícil para usted. Dios realmente, no importa qué tipo de persecución usted lleva, los problemas que vienen en sí, ustedes estarán bien. Y en este mundo, mientras vivimos en este mundo, como hijos de Dios, va a haber problemas. Y las personas piensan que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas, y piensan que no van a no van a tener ningún problema. Pero como hijos de Dios, todavía tenemos problemas. En el Testamento, José mantuvo el gobierno en sí. Él tuvo su sueño, pero después del sueño vio problemas. Sus hermanos lo odiaban y trataban de matarlo. Y aunque ustedes se peleen con sus familiares, ustedes no los venderían a otras personas. Pero como sea, José, sus hermanos trataban de matar a José y lo vendieron como un esclavo. Pero como sea, no fue un problema para José. Podemos verlo como un problema, pero José tuvo un ministerio de estar con Dios. Él disfrutó estar con Dios sin importar qué tipo de problema tuviera. Y en la casa estaba el reino de Dios, en su casa estaba establecido el reino de Dios. Sin importar, después de que José entró a la casa vio y después de que estaba viviendo ahí, estaba viviendo en la casa, estaba viviendo en esta casa y en la casa fue sin poder vivir en este mundo, no podemos vivir con nuestros propios problemas. Con estos problemas, José disfrutó a Emmanuel. Porque cuando nosotros pensamos de una persona, pensamos que nuestra vida ha terminado. Pero para cuando estás con Dios, eso no es un problema. Incluyendo en esos problemas, Dios siguió guiando a José. Y José disfrutó estar con Dios. Es una relación con Dios que no se rompe.
Eh, en sí, José disfrutó y salvó los prisioneros y toda la nación. Y en el Nuevo Testamento hay un evangelista llamado Pablo. Y con esta vida tan fuerte, él conoció a Dios, pero la luz. Y cuando conoció a Cristo, realmente conoció a Dios. Y después de de conocer a Dios, su vida no se volvió confortable. Pero ellos creían que estaba viviendo una vida mejor. Pero después de conocer a Cristo, solamente lo que hacía era dar el evangelio, pero él seguía viendo problemas. Todos los judíos estaban todos juntos y trataban de matarlo. Y él tenía hambre, estaba débil y tenía muchas crisis. Pero no era el problema para Pablo. Pero fue al campo para salvar a esas personas y creció la iglesia. Porque la gracia que recibió era muy grande, que los problemas que veía después no eran problemas. En Filipenses capítulo 4:11, ser vivir humilde y sé tener abundancia. Porque porque estoy enseñando así a estar sacando como tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, y todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Él tenía problemas, pero no era llevado por estos. Es por eso que Pablo, cuando vio los problemas, cuando padecía de hambre y necesidades, no veía esto. Y él dijo en el verso 13, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Eso está hablando del estado de Pablo entre las crisis y los desastres. No era de que, él iba a este lugar y va a ser mejor. No es así. Era si él estaba con Dios y si Dios le estaba dando poder. As- Cuando usted está con Cristo, el poder y la fortaleza viene de Él. Le doy gracias a todos ustedes que pueden experimentar esta fortaleza que Dios les da. Porque si no, por nuestro propio poder, por nuestro propio esfuerzo, no podemos encontrarnos con Dios. Solamente puede encontrarse con Dios espiritualmente. ¿Qué significa? Que no podemos encontrarnos con Dios con nuestro propio método. Y Dios ha abierto los tres caminos, el único camino para poder reencontrarnos con Dios. Todos ustedes han visto a Dios, perdón, todos ustedes se han reencontrado con Dios y han disfrutado de Dios. Este es el gobierno que lleva la relación con Dios. El camino para poder tener esta fortaleza en la relación con Dios es Jesucristo. No solamente Jesucristo, solo Jesucristo. Amén. En Hechos 4:12 no hay
y ningún otro hay salvación, porque no en otro nombre bajo el cielo y dado de los nombres. Y ahora las personas están naciendo, están muriendo. Es como el mundo, este mundo trabaja. Pero como sea, no hay otro nombre que no sea Jesucristo que no nos pueda salvar. Porque todos, porque todos nosotros fuimos nacidos como el ascendiente de Adán. Jesús que vino como la simiente de la mujer, quien es el Cristo, resolvió todos nuestros problemas. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque haya muchos caminos, el único camino para la salvación es Jesucristo. Porque en este mundo está lleno de muchas mentiras. Entonces, no se lleve por las palabras de las personas. Aunque este mundo viva de una manera específica, maravillosa, no escuche. Regrese a la palabra de Jesucristo. Jesús, que es el camino de la vida y de la luz. No porque tengamos nuestro cuerpo físico y este muera, significa que nuestro espíritu muere. Porque tenemos esta vida eterna garantizada para nosotros. Pero como sea, si no creen en Jesucristo, entonces su vida eterna se va a ir al infierno. Las personas cometen suicidio, están viviendo infierno en este mundo, pero cuando mueren van al infierno eternamente. Entonces es muy importante, mientras vivimos en este mundo, nuestro cuerpo tiene que tener la vida junto con Jesucristo. Porque después de que muéramos, no hay otra manera. Porque después de que muéramos, es cielo o es infierno. Porque en las otras religiones, ellos te dicen, o usted va al cielo, pero usted va al infierno, pero después va al cielo. Pero no es así. Es por eso que tenemos que evangelizar. Punto número 1 estamos. Es por eso que tenemos que evangelizar. Mientras estamos viviendo en este mundo y creer en Jesucristo, y después de creer en Jesucristo, nosotros iremos al cielo. Oro que todos ustedes sean los oficiales que salven a su campo. Cristo, hemos escuchado Cristo todo el tiempo, pero otras personas en el mundo están viviendo en las crisis y en los desastres y no en Cristo. Jesucristo nos ha liberado de la ley y del pecado. Cristo ha terminado todo. Y este Cristo prometió que Él va a traer al Consolador, el Espíritu Santo, el ayudante. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. En 1 John 1, porque todos nosotros tenemos que estar en Dios. Porque Él está obrando en mí y yo obro en Él. El Señor obra en mí, pero si yo no obro en Él, entonces estamos viviendo vidas separadas.
1 John 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Por qué hay crisis y desastres en este mundo? Porque, porque este problema no ha sido resuelto. Es Jesucristo que vino en este mundo para poder destruir el poder del diablo. Nosotros aceptamos a este Jesucristo como Cristo viene a nosotros y nos convertimos en su hijos. En 1 John 3:2, amados, ahora vosotros hijos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios. Amén. Porque si no es un hijo de Dios, entonces su vida será muy difícil. Y ahora somos hijos de Dios. Que todos ustedes disfruten esta gracia y estatus de ser hijos de Dios. Y el díaconos Felipe fue a Samaria. Y fue a la ciudad de Samaria y estaba la gente, estaba escuchando atentamente a Felipe lo que decía. Y en una casa cuando una persona estaba enferma en la casa, todos sufren. Pero la ciudad de Samaria estaba completamente en la oscuridad. Y todos los que estaban en este mundo estaban llenos de espíritus inmundos y estaban pálidos y cojos estaban allí. Pero lo que hizo él fue solamente dar Jesucristo y el Evangelio. Porque la luz ha enseñado a las personas. Porque había gran gozo en aquellas ciudades. Y todos los paralíticos y cojos eran sanados. Porque cuando no había ningún gozo, ahora había un gozo en aquella ciudad. Porque solo Jesucristo nos puede salvar. Le doy gracias a todos ustedes que sean llenos con este Cristo. Y después de que conozcan a Dios, Cristo es el final. Le doy gracias a todos ustedes que solamente disfruten en Jesucristo. Después de que Jesús fue regreso al cielo, nos mandó al Consolador. Y si ven Romanos, es mejor para ustedes que yo regrese al cielo. Porque yo en este cuerpo físico, pero cuando voy al cielo les voy a mandar al ayudante, el Espíritu Santo. Este ayudante al Espíritu Santo les va a dar esta enseñanza. Y cuando estamos viendo problemas, estamos frustrados. Pero ¿por qué en nuestra casa tenemos tantos problemas? No es de que el problema sea resuelto, pero ¿por qué seguimos con los problemas y por qué soy así? Después de que usted conozca a Jesucristo y lo acepta, el Espíritu Santo le va a enseñar. Y el Espíritu Santo le va a enseñar en la palabra de Dios. Amén.
En 1 Corintios capítulo 2:10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escondría aún y profundo en Dios, porque el Espíritu Santo está todo el poder, porque en Él estamos trabajando. Para usted poder hacer el trabajo de Dios, tiene que saber el trabajo de Dios. Y usted tiene que saber las cosas que son dadas de Dios. Después de todo eso, aunque usted no sepa, pero estas cosas se las ha dado. Todos ustedes son los príncipes y princesas de todos estos reinos. Porque ser un hijo de Dios es todo. Y dentro de las naciones va a haber muchos guardias con ustedes. Y siendo hijos de Dios, Dios ha dado a cada uno un guardián. Y Dios nos dijo que los ángeles nos van a proteger. Y es por eso que José fue a prisión y estaba bien. Hechos 1:8, pero recibiré ese poder cuando el Espíritu Santo, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y al último de la tierra. Ese es el trabajo que ha sido llevado por el Espíritu Santo. Esto es diferente. Eso es diferente a que usted tenga una vida bien, coma bien y tenga ropa buena. Solamente es diferente. Primero busque el reino de Dios y después todo va a ser añadido. No se preocupe por lo que tiene que comer y su trabajo, porque Dios ya se encargó de todo para usted. Pero Dios lo va a ocupar. Lo va a ocupar y lo va a llevar a las naciones cuando reciba el poder. Y el propósito de Dios es salvar vidas. Es el trabajo de cambiar la vida de infiernos a vida de cielo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de la evangelización mundial. Entonces es correcto que mantengamos el gobierno y que llevamos las misiones. Como la promesa, el Espíritu Santo va a trabajar en el Evangelio de Marco. Todos vinieron juntos, pero el Espíritu Santo vino a cada una de esas personas que vinieron. Estaban llenos con el Espíritu Santo del trabajo y después de todo eso, todas las naciones y puertas se abrieron. No es que ellos fueron a las 5,000 naciones, pero las naciones vinieron a ellos. Porque realmente orando y alabando a Dios, realmente Dios nos va a mandar las 237 naciones, 5,000 tribus a nosotros. Porque este es el Evangelio que es llevado por Dios. Claro, tal vez es necesario para nosotros ir y hacer el Evangelio, evangelizar.
pero las personas están llenas con el Espíritu Santo y Dios manda a las personas. El verdadero evangelistas son llevados por Dios. Y oro que todos ustedes reciban esta gracia en la iglesia, la iglesia de Marco, para poder salvar a todos aquellos que están enfermos y que tengan la sanación de solo Cristo. Ellos fueron al lugar de oración y el hombre que estaba ahí se veía diferente. Entonces lo único que dijeron es Jesucristo, pero el Espíritu Santo trabajó con ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, usted levántese y camine. Y todas las cosas espirituales del hombre fueron sanadas y caminó. Yo estaré contigo hasta lo último de la tierra. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y conmigo. Este Espíritu Santo no solamente está con nosotros, pero trabaja dentro de la iglesia. Es la razón por la cual la iglesia fue creada por Dios. La iglesia es el cuerpo de Dios y la cabeza de Dios. Porque la iglesia llevada porque cuando todas las iglesias se juntan, se convierten en la iglesia de Dios. En el verso de hoy dice, y permanecen en la doctrina y los apóstoles y la comunión uno a otros. Porque Dios crece a los pastores y para poder llevar la palabra de Dios con ellos. Y escuchamos la palabra de Dios, oramos acorde a nuestros campos. Nosotros nos devocionamos al culto, a la oración y la alabanza. Y todas esas palabras están cuando estamos con nuestros amigos, en nuestras relaciones. Es por eso que damos culto y nos reunimos y damos culto en la iglesia. Le doy gracias a todos ustedes que su vida preciada sea un lugar de culto. En ese momento su cuerpo será revivido. Y con el trabajo de la obra del Espíritu Santo, la obra en nosotros es gran poder de Dios. Y Él prometió que nos iba a mandar el Espíritu Santo como un regalo. En Hechos capítulo 2, 37, 39, todas las personas estaban juntando y decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Claro, tenemos que arrepentirnos todas nuestras cosas que hemos hecho mal, pero tenemos que regresar a Dios, al Señor. Solo con Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Así pues, le recibiréis la palabra y lo bautizo y añadir aquel día de los 3,000 personas, porque su poder y los poder que tiene está en sus hijos y en ustedes. Y Dios
no solamente eran a los judíos, pero los judíos para salvar este mundo. Oro que todos ustedes puedan tener esta promesa y este sueño de hacer la evangelización mundial por nosotros. Antes, la iglesia se juntaba y oraba en Hechos capítulo 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadió aquel día como 3,000 personas. Y todas estas eran llevadas por los apóstoles. Y el pecado únicamente porque el trabajo de Dios estaba trabajando en ellos. Esa es la respuesta que la iglesia tiene que recibir y esa es la oración que todos los oficiales tienen que hacer. Dios nos ha dado este trabajo para restaurar y orar por el reino de Dios. Esa es la conclusión. Claro, nuestro trabajo en el mundo es muy difícil, pero Dios nos está dando la restauración de los oficiales. Pero Dios nos ha dado este trabajo por Cristo. No es para que nosotros solamente enfoquémonos en el trabajo, pero que tengamos fuerza por el trabajo. Pero si solamente hace su propio método, entonces no servirá. El trabajo de Dios, el reino de Dios, tiene que ser llevado por el reino el poder que te ha dado a ti. Porque este lugar, este mundo es espiritual también y tiene que hacerlo a través de eso. Es por eso que Jesús dijo, estaré contigo hasta los últimos de la tierra. Dios está conmigo, está con nosotros y todos juntos como una unión. Si descubrimos el solo en Dios, podemos tener la recreación. Le doy gracias a todos ustedes que el día de hoy ustedes reciban la guía del Espíritu Santo. Y que todos ustedes tengan la gracia del poder, del poder de 300 para poder salvar a la iglesia, su campo y el futuro. Y con esto, nuestra iglesia tiene que estar con los 3 atrios. Y como iglesia, tenemos que tener la gracia los 3 días de fin de semana. Le doy gracias a todos ustedes que se conviertan en la figura del movimiento de meditación sagrada. Le doy gracias a todos ustedes, a todos los oficiales que se conviertan en el grupo de oración en uno. Le doy gracias a todos ustedes que abran sus ojos espirituales y vean todas estas personas que no saben este factor. Oremos todos juntos. Que solamente Cristo podemos ser llenos con el Espíritu en el día de hoy. Y que todos seamos llenos con el Espíritu Santo que nos hemos convertido en oficiales el día de hoy. Oremos.
Dios, gracias por darnos esta restauración de los oficiales con la gracia de solo Cristo. Que todos nosotros nos crezcamos como la iglesia y que seamos esa figura principal, que hagamos el trabajo de Dios. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.